Listo. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí no sé, estoy proyectando. Okay. Chicos, ¿qué tal? A ver. Aquí quien nos está acompañando, estamos justo transmitiendo en dos espacios con ustedes aquí en las oficinas de Microsoft, y justo aquí quien me acompaña es nuestro amigo Pablo, que justamente nos va a presentar nos va a dar una pequeña presentación sobre algunas novedades, sobre algunas recomendaciones y algunos tips que se deben de tener en consideración para una implementación en temas de Power BI Premium, ¿no? Aquí, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Sí, no sé, ¿sí me escuchas? Te escucho perfectamente. ¿Me oyes tú? Sí, claro. Genial. Pues muy bien y muy complacido de estar aquí acompañando al equipo de Perú, que sois bastante numerosos, y muy complacido también por la causa. Así que encantado de estar con vosotros. ¿Qué tal? ¿Desde dónde nos estás hablando, Pablo, ahora mismo? Ahora mismo estoy en Europa. Estoy haciendo unos proyectos aquí en algunos países y estoy en Europa. Uy, mira, interesante. Sí. Y claro, justo también había leído que habías publicado recientemente un libro. No sé si aquí nos puedes comentar un poco. Bueno, recientemente, no tan reciente, Tiempo relativo. hace un año ahora, sí, hace un año y Sí. 2 meses, se fue en agosto del año pasado, publiqué un libro del cual soy coautor junto con mi amigo Gabriel Gómez de Panamá, y fue el único libro en español, también está en inglés, y próximamente, de aquí a un mes o dos, lo vamos a sacar también en portugués. Un libro que se llama Machine Learning en Power BI con R y Python. Cómo trabajar con R y Python dentro de Power BI para hacer Machine Learning, análisis predictivo. No solo para importar, transformar datos o hacer visualizaciones y gráficos, que eso es, digamos, el aspecto más conocido y donde más contenido hay bueno, disponible en Internet, en muchos sitios, pero hay muy poco para hacer realmente análisis predictivo fuera de lo tradicional, que si clustering o que si forecast y todas estas cosas, sino hacer realmente machine learning y análisis predictivo, ¿no? Y cosas más complejas como en fin, regresiones y clasificaciones y poner incluso modelos predictivos en producción usando Power BI precisamente. Ah, mira. Genial, me parece que va a ser bastante productiva aquí esta sesión, y nos vamos a llevar bastantes tips o conocimientos de este espacio contigo, Pablo. Gracias. Y nada, creo que ya para no quitarte tanto tiempo, más bien no sé si vas a compartir tu pantalla o algo para Sí, voy a compartir pasar. la pantalla. Un segundo. A ver, me dices. Vamos a ver. A ver, agregar la transmisión. Ok, perfecto. Ya está. Listo. Todo tuyo, Pablo. Pues muchas gracias. De nuevo, agradecer a Keila, a Nicolás, a toda la comunidad de Perú. Estoy encantado de estar aquí con vosotros. Este soy yo, soy Microsoft MVP desde el año 2019 en la categoría de Data Platform. Actualmente trabajo como gerente o responsable del área de inteligencia artificial en una empresa consultora de tecnología en España que se llama Sumamos. Tenemos operaciones también en Latinoamérica y bueno, y adicionalmente soy profesor de inteligencia artificial de un posgrado de inteligencia artificial en la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA. Este posgrado está abierto también no solamente para alumnos españoles, sino para cualquier alumno hispanohablante. Y como mencionaba hace un momento, soy el coautor más bien de este libro que están viendo ahí, que es Machine Learning en Power BI con R y Python. Está disponible en inglés y en español, y próximamente también estará en portugués. Ahí abajo también tienen mi LinkedIn, pueden contactarme cuando quieran y bueno, si les gustan los datos, pues yo puedo ser quizá su mejor amigo, no lo sé.
Ya veremos. Bien, la sesión que vamos a hablar, que voy a presentar, es cómo poner en producción, cómo tratar, cómo trabajar en Power BI con R y Python en un enfoque bastante sencillo y sobre todo qué tener en cuenta a la hora de poner en producción. Sabemos que, o no sé si lo saben, pero Power BI admite scripts de código tanto de R como de Python, lenguaje de programación que el primero, R, con un enfoque claro para la inteligencia artificial y el análisis de datos. Python es un lenguaje de programación genérico que también, obviamente, se puede usar para hacer inteligencia artificial y análisis avanzado de datos. Ambos pueden hacerse igual. Sin embargo, hay alguna serie de consideraciones que hay que tener en cuenta y eso es lo que quiero repasar. Adicionalmente, no es una fácil interacción entre R y Python. Tiene algunas limitaciones, ahora las veremos un poco. Y voy a dar un poco de contexto antes de empezar en todo lo que es la temática fuerte de la ponencia. Voy a dar un poco de contexto. ¿Por qué quisiéramos nosotros, qué valor agregaría a trabajar en Power BI con R y Python? Vale. Inicialmente, Power BI se usa para esto. Se usa para esto. Esto que están viendo aquí es el ciclo de vida de madurez de un proyecto de datos. Desde obtener datos, en brutos, limpiarlos, prepararlos, almacenarlos para generar informes o reportes, solamente responde principalmente a la pregunta fundamental de entender qué pasó en el pasado, qué ocurrió. ¿Qué fue lo que ocurrió? Cuando hacemos un análisis gráfico, pues de mi tendencia de ventas o de cualquier otra métrica, sea la que sea, lo que estamos viendo es sencillamente de una manera sumarizada, agregada, con el objetivo de entender qué fue lo que ocurrió. Pues podemos ver pues, una serie de tendencias, patrones, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Eso sería el ámbito de pues la reportería, básicamente la reportería o generación de informes. Y el siguiente estadio en el ciclo de madurez, obviamente, a medida que vamos agregando más datos y más reportes, es posible indagar en esa serie de patrones que se están generando y comenzamos ya a identificar no solamente los patrones, sino además identificar la relación entre variables. ¿Por qué mis ventas suben en este periodo de tiempo? ¿Por qué mis ventas caen en este periodo de tiempo? Y podemos comenzar a relacionarlo con otras fuentes de datos que consolidamos en múltiples reportes y eso es lo que se llama inteligencia de negocios. Estoy hablando siempre específicamente de un punto de vista estrictamente analítico. No estoy hablando del punto de vista de ingeniería, de que si base de datos, que si data warehouse o la nube, o todo. No estoy hablando de nada de eso. Estoy hablando estrictamente de análisis de datos. Bueno, pues en ese ámbito de la inteligencia de negocios, el objetivo principal de combinar múltiples fuentes de datos es responder a la pregunta de por qué ocurrió lo que ocurrió en el pasado. O sea, a mí me gusta definirlo como que la inteligencia de negocio es que son datos que responden preguntas de otros datos. No es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, no es lo que me dice mi olfato para los negocios, ni lo que me indicó mi jefe, ni lo que me dijo mi cliente. Eso es, las ventas subieron un 10% porque el precio bajó un tanto por ciento. O sea, o mis ventas bajaron un tanto por ciento porque ocurrió este evento que impactó con mis ventas. Y todo eso tiene que estar justificado con datos. Eso es inteligencia de negocios. Bien, pues en todo ese ámbito de la reportería y de entender qué ocurrió en el pasado, mucho cuidado con esto, entender qué ocurrió en el pasado, y eso es muy importante, es el uso habitual que se le da a Power BI como herramienta de reportería e informe y también, obviamente, de inteligencia de negocios. ¿Qué aporta agregar R y Python? Más allá de hacer gráficos bonitos y transformar datos y todas esas cosas. Python y R aporta esto. Cuando se sabe utilizar bien, realmente el gran valor que aporta usar R y Python a Power BI es entender qué puede ocurrir en el futuro. No qué va a ocurrir. No es una bola de cristal, ni estamos invocando a los espíritus, ni nos convertimos en chamanes. No es eso. Es entender
según los patrones históricos, qué es lo más probable que pueda ocurrir en el futuro. ¿Bien? Pues eso es lo que estamos viendo aquí. Eso es el valor, el gran valor agregado que aporta el uso de R y Python en Power BI. Ahora bien, R y Python, aunque se pueden usar dentro de Power BI, existen una serie de limitaciones y consideraciones que hay que conocer, que hay que tener en cuenta. Porque son objetos o son lenguajes de programación y son motores de análisis y de cálculo que están fuera del entorno del propio Power BI. No es como DAX y no es como M en Power Query. Son cosas que son ajenas completamente al entorno, al dominio propio de Power BI. ¿Okay? Entonces, eso pues implica una serie de consideraciones y limitaciones que hay que saber y que hay que conocer. Bien, vamos a entender un poquito sobre R y Python. No voy a entrar en esa guerra de qué es mejor, si R o si Python. Ambos son buenos, ambos son muy buenos. Y si alguien me pregunta a mí, antes de que porque yo sé que todo el mundo, o casi todo el mundo, me anda preguntando, ¿entonces R o entonces Python? Lo cierto es que si quiere trabajar, como mejor funciona, el lenguaje que mejor funciona dentro de Power BI es R, no es Python, es R. ¿Okay? Ese es el que mejor funciona. Pero es que Python está más de moda. Ahora todo el mundo se ha vuelto loco con Python y todo el mundo quiere aprender Python. Sí, efectivamente, y es un magnífico lenguaje. Sin embargo, el que mejor funciona dentro de en Power BI es R. Y ambos se pueden usar y se pueden ejecutar. Pero ahora veremos algunos detalles. Y seguramente otra persona pues tendrá otra opinión, pero la realidad y desde el punto de vista técnico, exclusivamente y estrictamente técnico, R es mejor para trabajar en Power BI que Python. Mejor. Desde el punto de vista de rendimiento y técnico. Pero bueno, cada uno tiene sus opiniones y demás. Bien, no vamos a hacer comparaciones de quién de los dos es mejor y quién de los dos es peor. Ambos son buenos lenguajes y ambos tienen un propósito claro. Para empezar, R es un lenguaje de programación inventado por estadísticos para estadísticos. ¿Ok? No es un lenguaje de programación de ingeniería que lo inventaron los ingenieros, no. Eso es Python. Python es un lenguaje de programación general que lo inventaron los ingenieros para ingenieros y con el que también se puede usar para hacer análisis de datos. Bien. R, como pueden ver aquí, es un lenguaje fácil. Este sí es fácil, no es como Python. La gente dice que Python es fácil. Python es fácil para un ingeniero, pero no para un analista de negocio, como yo. Yo no vengo del mundo de la ingeniería ni la programación. Pero Python es fácil para un ingeniero, pero no para un analista de negocio. R sí es un lenguaje fácil de aprender para un analista de negocios. Es un lenguaje rápido y ligero, y esa es el verdadero poder de R, que se ejecuta muy rápido y que requiere muy pocos recursos de sistema. Y eso es extremadamente importante en Power BI. Por la sencilla razón, ahora veremos por qué más adelante, pero por la sencilla razón de que la ejecución de un script de código de R o de Python tiene que ejecutarse fuera del entorno de Power BI. O sea, se ejecuta fuera y después vuelve a entrar dentro de Power BI. Obviamente, cuanto más ligero sea el lenguaje, más rápido ejecutará todo el proceso. Y R en eso es mucho mejor que Python. Python es mucho más pesado que R y más lento también, es mucho más lento. Bien. R es muy recomendable para hacer análisis complejo de operaciones matemáticas y estadísticas. Las capacidades de análisis gráfico de R es mucho, mucho mejor que Python y aparte que es mucho más simple, requiere menos código hacer una cosa compleja. Y quizá el único no inconveniente, pero no ha evolucionado a la misma velocidad que Python, es que quizá para una alta intensidad de cálculo, R a lo mejor se puede quedar un poquito por detrás de Python. No quiere decir que no sea bueno, simplemente que se queda un poquito por detrás, pero porque no ha evolucionado al mismo tiempo que lo ha hecho Python. En mi opinión, en mi modesta opinión, y se puede usar para todo me refiero a Machine Learning, análisis predictivo, inteligencia artificial, lo que queramos, pero donde mejor realmente se ejecuta y funciona R en Power BI, en mi modesta opinión, es para importar y transformar datos. Oye, pero es que ya Power Query permite importar y transformar datos. Sí, pero no es tan fácil hacer algunas transformaciones y hay importaciones de datos que no se pueden hacer a día de hoy
con Power BI o Power Query o M. Por ejemplo, a día de hoy no se pueden importar datos de SAS o de SPSS, que son lenguajes, por ejemplo, son plataformas de análisis de datos estadísticos y son bastante usados. A día de hoy no se puede importar en Power BI un fichero comprimido tipo zip, y sin embargo con R eso es sencillamente una línea de código con una función. Eso es todo lo que necesito. O sea que R permite hacer importación y transformación de datos complejas que no permite a día de hoy Power BI. Para hacer visualización avanzada, ahora veremos algunos ejemplos. R es buenísimo y bastante simple. Para hacer análisis estadístico es lo mejor, porque es capaz de ejecutar cálculos complejos muy rápido. Y en mi modesta opinión también, a mí me gusta usarlo para hacer análisis de texto y NLP, Natural Language Processing, análisis de texto. Porque tiene unos paquetes que, en mi opinión, a mí personalmente me gustan más que Python. Aunque los de Python también están bien, pero a mí me gustan más los de R, que son mucho más simples y son bastante eficientes. Python, por el contrario, es un lenguaje versátil. Versátil significa, y eso es una gran ventaja que tiene Python, que no tiene R, por eso quizá R se ha quedado un poquito atrás en la evolución, aunque evoluciona, pero en otra línea. Python se puede, como es un lenguaje general, se puede conectar y se puede incrustar o incluir en cualquier tipo de aplicación de cualquier lenguaje, algo que, por ejemplo, R no permite. Así que todos los desarrollos que se hagan con lenguaje Python se pueden incluir desde una página web hasta una aplicación de escritorio, hasta la configuración de un servidor en la nube o el desarrollo de un clúster compuesto en múltiples nubes. Se puede hacer perfectamente, o sea, y se conecta con cualquier API del mundo o sea, cualquier API que se pueda inventar se puede conectar, se puede usar Python para conectarlo. Es cosa que le da mucha versatilidad. Y donde sí realmente se ha evolucionado grandemente Python es en el desarrollo de Deep Learning o aprendizaje profundo. Eso es Python precisamente porque es versátil y se puede conectar con cualquier cosa e incrustar cualquier desarrollo en Python en casi cualquier cosa. Yo todavía no he conocido ninguna limitación en cuanto a combinar Python con alguna aplicación o algún software. Pero honestamente no lo he conocido todavía. Los inconvenientes de Python es mucho más largo, es mucho más lento y es mucho, mucho más pesado que R. Mucho más pesado. Precisamente porque es muy versátil y muy general. Entonces, pues esto es como Windows y Linux. Hay gente que le encanta Linux porque es muy ligero, se ejecuta rápido, sí, pero cuando usted ejecuta Linux, no sé si alguien lo ha hecho en su máquina, tiene que andar actualizando conectores cada 2x3, instalando drivers, que si quiere usar la impresora, que si quiere usar el USB de no sé qué, venga un driver, porque claro, no viene preconfigurado desde Linux. Sin embargo, con Windows, pues es enorme, pesa muchísimo, pero está todo ahí. No tengo que andar haciendo configuraciones de nada. Pues esto es más o menos igual. O sea, la símil de comparación. En mi opinión, Python se puede usar, es muy recomendable. También se puede hacer con R, por supuesto, pero Python, como está más evolucionado en ese aspecto de Deep Learning, hacer analítica avanzada, Machine Learning o integración con otras herramientas desde Power BI, se puede hacer. Y de hecho hay aplicaciones muy interesantes que se pueden usar en Power BI que a día de hoy no se pueden hacer de manera nativa, pero sí con Python. Bien, algunas consideraciones de cómo trabajar y cómo funciona Python y R en Power BI. Python y R en Power BI se puede insertar, el código se puede insertar en los dos, digamos, en las dos versiones o en los dos escenarios o en los dos tipos de entrada de Power BI. Sabemos que Power BI es una especie de, es un software, es una aplicación muy particular porque conviven dos lenguajes totalmente distintos. Uno en la parte de análisis, en el front-end o en la parte gráfica, que es donde está DAX, donde vive DAX, y el otro que no tiene nada que ver con DAX, que se llama el lenguaje M,
que vive en la parte de Power Query, ¿eh? Y los dos, no sé cómo han conseguido en Microsoft, los dos trabajan perfectamente, sin ningún conflicto, porque cada uno tiene un propósito muy concreto. Bueno, pues en ambos sitios, en la parte visual y en la parte de transformación Power Query, se permite o se puede ejecutar scripts de código tanto de R como de Python, siempre y cuando entendamos cuál es el objetivo principal. Lo que es común tanto en uno como en otro ambiente, es decir, en el frontend, en la parte visual o en el Canvas con respecto al Power Query, lo que es común en ambos ambientes es estos dos elementos que vemos aquí arriba. Lo primero es que el timeout de la ejecución del código es de 5 minutos. O sea, si usted tiene un código que se está ejecutando, no tiene ningún error, pero si la ejecución es muy lenta, por la razón que sea, porque sea muy largo, tiene muchas transformaciones, o porque está trayendo un montón de datos y está trayendo datos de dentro y fuera de Power BI, y supera los 5 minutos, la ejecución del código se va a parar ahí. Se va a parar y sencillamente no va a seguir andando. Y va a dar un error. Digo, pero si mi código está bien, ¿por qué me da un error? Bueno, pues vigile que tiene que ser eficiente. Por esa razón, es conveniente usar siempre el lenguaje que menos pesa. Y ahí R va muy por delante de Python, en ese sentido. El otro aspecto a considerar es que las tablas de datos, las tablas que tenemos cargadas aquí en nuestro modelo de datos, dentro del script no se llaman como se llama cada tabla. Dentro del script se llama dataset. ¿Ok? Eso es la otra consideración. Ahora, eso que es común tanto a Power Query como en el Canvas. En el Canvas hay alguna serie de limitaciones. Cada vez que se ejecuta un script de código de R o Python en el Canvas, el resultado final tiene que ser un objeto visual. Visual significa un gráfico. No puede ser un resultado tipo tabla, ni matriz, ni nada por el estilo. Lo que tiene que resultar de importar un script aquí, tiene que ser un objeto visual, un gráfico. Si no es un gráfico, sencillamente no se va a ejecutar sí se va a ejecutar, pero va a dar un error. La segunda consideración, y por razones de rendimiento, y así lo decidió Microsoft, no importa cuántas líneas tenga mi tabla, el script gráfico siempre va a coger hasta las primeras 150.000 líneas. Hay tablas que son mucho mayores que eso. Pero es que yo quiero hacer un gráfico de R o de Python porque me gusta y porque aporta cierta información y tal, pero mi tabla tiene 400.000 líneas o 1 millón de líneas o 3 millones de líneas. Pues lo siento, usted va a ver las primeras 150.000. ¿Por qué? Pues precisamente porque Microsoft prioriza el rendimiento de Power BI. Y tengan en cuenta que la ejecución del script tiene que salir de Power BI, ejecutarse en su máquina local y después el resultado vuelve nuevamente a Power BI. La otra consideración, el contexto de filtro es unidireccional. ¿Qué significa eso? Que el resultado o el análisis gráfico o la gráfica de código en R y Python sí responde a los filtros externos. O sea, yo puedo poner otro gráfico y cuando pulso un filtro o una barra de un gráfico, lo que sea, mi gráfico hecho con R o Python se filtra, pero no a la inversa. Si yo pulso el gráfico de R o Python, no va a filtrar el resto de componentes en mi Canvas. Así que el contexto de filtro es unidireccional. Por razones de rendimiento también, todas las líneas duplicadas que encuentre el script en las primeras 150.000 líneas las va a eliminar por defecto. O sea que simplemente las primeras 150.000 líneas, si encuentra alguna duplicada, la va a eliminar por razón de rendimiento. Y una cosa que no se sabe mucho, es que es conveniente que cuando se va a usar un script de R y Python, bien sea en el visual o bien sea en Power Query, es muy importante que las columnas de datos, las columnas de nuestras tablas de datos, no contengan caracteres especiales. Y con eso me refiero al símbolo de dólar, arroba, porcentual y todas estas cosas. Porque estos signos tienen una funcionalidad específica concreta en cualquier lenguaje de programación y R y Python no son una excepción. Así que por tener signos de caracteres especiales, ya esto ha evolucionado mucho, ya no es tanto como antes.
Antes era garantía de un error encontrar total ventas dólar al mes o cosas así, ¿no? Pero ahora ya se puede admitir esto, pero la buena práctica recomienda no usarlo, ¿ok? Bueno, pues eso es en la parte visual. En la parte de Power Query, la parte de Power Query, el resultado es ligeramente diferente. Primero, el resultado del script, del código que estamos escribiendo, si aquí era un objeto visual, aquí tiene que ser una tabla, ¿ok? Tiene que ser una tabla, o un formato data frame. No voy a entrar ahora en esas definiciones que es da. Básicamente, lo que yo resulte de mi código en Power Query tiene que ser una tabla. Lo interesante es que no hay restricción ni de líneas ni de duplicados. Yo he llegado a importar tablas de más de 40 millones de líneas usando un script de Python y funciona perfectamente. No tengo ninguna restricción. Y además es importante que las columnas no contengan, los títulos de columna no contengan caracteres especiales y no es posible también hacer un query merge antes con otra tabla, aunque esté dentro del modelo de datos, antes de ejecutar un script de R o de Python. Y hay una excepción que yo encontré, pero no es posible en líneas generales hacer un query merge con otra tabla dentro del modelo de datos. Bien. Vamos a hablar de licenciamiento. Y ya con esto termino la parte teórica y empezamos a ver ahora las cosas bonitas y las cosas interesantes, que es lo que sé que todo el mundo está esperando. En cuanto a licenciamiento, en Power BI Desktop, es decir, la versión que tenemos todos instalada en nuestro equipo personal, el uso de R o Python, bien sea en el visual o bien sea en Power Query, es totalmente gratuita. No tiene ningún tipo de coste de nada. Ahora bien, la diferencia está cuando se empuja, cuando se carga el desktop, la versión desktop, con nuestros códigos de scripts hacia el servicio. Ahí es donde está la diferencia. Para que funcione en el servicio, en Power BI Service, en el workspace y todo esto, si lo que estamos emitiendo o lo que estamos generando es una visualización hecha con R o Python, es necesario para que esa visualización renderice y se pueda ver, es necesario licencia Pro o superior, ¿ok? Pro, Premium o Enterprise, ¿ok? Si no tenemos licencia Pro, es decir, si usamos una licencia básica, el gráfico no va a funcionar. Simplemente va a haber el gráfico, va a haber ahí una cruz de error y no sé qué sé cuánto. Adicionalmente a eso, su administrador tiene que autorizar o tiene que activar la función en el portal de administrador para usar los scripts en el visual de R o Python. Sin embargo, y esto es muy interesante, cuando los scripts se usan en Power Query, no requieren ningún tipo de licenciamiento. Ninguno. Totalmente gratuito. Es decir, si queremos hacer un visual con R y Python, necesitamos licencia Pro superior. Cuando usamos el script de R o Python en Power Query, no necesitamos ningún tipo de licenciamiento y funciona y se ejecuta sin ninguna limitación en el servicio. Ahora bien, la excepción es que necesitamos un gateway o una puerta de enlace en modo personal, ¿ok? Va a entrar esto porque esto tiene una larga explicación al respecto. No voy a entrar en ese detalle de por qué hace falta una puerta de enlace o un gateway en modo personal, pero esto no es negociable. Si vas a usar un script de R o Python en Power Query, en Power BI Service, en el servicio, necesitas sí o sí un gateway en modo personal para la ejecución de ese script. Después tú puedes tener otras tablas, otra fuente de datos con un gateway en modo Enterprise. ¿Ok? Eso sin problema, lo puedes tener sin problema, porque ahora, desde hace ya algún tiempo, se permite tener un pool, múltiples gateways metidos dentro del mismo dataset en el servicio. ¿Ok? Cosa que me parece un gran avance de parte de Microsoft. Muy bien, ahora sí, vamos a pasar a ver algunas cositas interesantes en visualización con R. ¿Ok? Esto es un ejemplo, yo he cargado aquí unas cuantas tablas. Vamos a hacer aquí una visualización. Estas son visualizaciones que no se pueden hacer a día de hoy
con Power BI por defecto aquí. Y si vemos, esto es tan simple. Esto es R, una sola línea de código, y miren el visual tan importante, digo importante desde el punto de vista de análisis de datos, que genera. Esto es una matriz de correlación, y aquí estamos correlacionando variables continuas, numéricas, y lo estamos filtrando por variables categóricas, y estamos viendo pues cuál es la correlación entre esas variables continuas, y viendo también el filtrado por la categoría correspondiente. Esto, a día de hoy, por ejemplo, aporta muchísima información y no se puede hacer por defecto con ningún visual de Power BI, ni en los que vienen por defecto, ni los que están en el Marketplace. En el Marketplace hay una matriz de correlación, hecha con R precisamente, pero no una matriz de correlación tan rica como esta, que permite hacer este tipo de cosas. Se pueden editar los colores, se puede quitarle el fondo, se puede decorar y adornar con todo lo que uno quiera, gráficamente hablando. ¿Okay? Pero, por ejemplo, a día de hoy no se puede hacer esto. Y esto aporta una valiosísima información desde el punto de vista de análisis de datos. Por ejemplo, tampoco se puede hacer a día de hoy esto, esto es un gráfico compuesto, marginal, donde estamos viendo una regresión múltiple, polinomial, de tres medidas independientes, y las barras en los márgenes nos indican dónde se concentran los valores que estamos viendo aquí. Con lo cual, esto también aporta información. Podemos ver que los valores donde más se concentra es la barra esta superior. Este sería el eje X, que se concentran por aquí, y tenemos 3 puntos de concentración con el eje Y o el eje Y, uno que está más o menos por aquí, otro que está más o menos por aquí y otro que está más o menos por aquí, a lo largo de todo horizontalmente. Así que esta zona de aquí es donde más se concentran los valores, cosa que, por ejemplo, en un análisis por defecto no se podría ver tan sencillo. Tendríamos que hacer un gráfico de burbujas, poner las burbujas se solapan unas con otras, no se termina de ver bien cuál es más grande y cuál no es más grande, en fin, eso no se puede ver. Y lo que no se puede hacer definitivamente con ningún visual de Power BI es un gráfico, un análisis de correlación con este sombreado gris, que este sombreado gris se llama el intervalo de confianza o el rango de error de la difusión de los datos. Esto nos permite ver cómo de dispersos están los datos con respecto a la línea intermedia que dibuja cada una de estas medidas. Por ejemplo, y esto aporta una enorme cantidad de información también desde el punto de vista de análisis. Pues esto es con R. Vamos a ver con Python un análisis similar. Esto es sencillamente un análisis de correlación también. Estoy usando los mismos datos anterior. Y esto es un análisis de densidad también. Esto es un análisis de densidad hecho en Python con también gráficos marginales, con un análisis hexagonal. Este visual existe en el Marketplace. Lo que no existe es la posibilidad de ponerle los gráficos marginales como estos de aquí. Estos son simples ejemplos. Y esto, si vemos un poco el código, es muy sencillo también, más o menos, pero aquí ya no es como R. Aquí R necesita una línea de código, porque aquí Python necesita todo este montón de código de aquí. Y R aquí necesitaba una línea de código, pues aquí Python necesita 4 líneas de código. Simplemente eso. Aparte que tarda más en renderizar todo lo que es el gráfico, ¿no? Bien, eso es en el visual. Vamos a ver ahora en Power Query. En Power Query, esto es el resultado de una tabla de ventas donde yo estoy haciendo un forecast. Vamos a ver cómo está hecho esto. Esta es esta tabla de ventas. Esta ya es la tabla transformada, el resultado del script de Python, perdón, de R en Power Query. Y aquí en este caso, estoy usando un algoritmo que se llama Prophet, bastante popular, que lo desarrolló Facebook. Este es esta tabla. Y esta tabla viene de aquí. Vamos a ver que está cargando. Porque lo tengo en otro sitio. Vale, no hay problema. Y tengo desactivado el preview. Bueno, básicamente, aquí aparece ya. Aquí aparece ya. Que yo hago cosas que no quiero que el Power Query ejecute por mí. Quiero yo ejecutar las cosas. Y esto, si abrimos el script, pues esto es todo lo que necesita. Esto es todo lo que necesitas. Sencillamente estoy invocando la librería Prophet, ejecuto el algoritmo sobre el dataset. Vean que aquí mi tabla de datos no se llama ventas o sales,
se llama dataset, pues así es como está hecho. Y ejecuto la función makeFutureDataFrame, le pongo que quiero hacer un forecast de los próximos 90 días, pues en este caso tenía una tabla, creo que eran de 3 años, de 4 años, y quiero ver la predicción, es decir, la tabla ya con la predicción, incluyendo los datos históricos más los 90 días adicionales. Al estar esto en Power Query, sencillamente yo lo ejecuto y cuando lo ejecuto se crea una tabla con la predicción. Voy a quitar aquí. Se crea una tabla con la predicción que es esta. Esta es la tabla con la predicción y aquí tengo todas las variables que genera. Esta es la tabla con la predicción, esta es la predicción o los valores históricos y aquí tengo las tendencias, las medidas, el límite inferior y superior de mi intervalo de confianza, en este caso el 90%, etcétera, etcétera. Y al estar en Power Query, yo esto lo puedo subir al servicio y usar sencillamente un gráfico de líneas nativo de Power BI, sin necesidad de ninguna licencia de nada. ¿Ok? Y aquí me estoy viendo aquí en este caso por los próximos 90 días, concretamente de esta serie temporal. Bueno, pues estos últimos 90 días es cómo se va a comportar, cuál sería el forecast de mi análisis de serie temporal. ¿Ok? Vamos a hacer lo mismo, pero ahora, en este caso, estoy sacando aquí los datos de la acción de Microsoft durante un periodo de tiempo y en este caso no estoy haciendo un forecast. Yo quiero determinar cuándo el valor de la acción o el volumen, mejor dicho, de transacciones de las acciones de Microsoft tuvo una anomalía o no. ¿Fue anormalmente alto o anormalmente bajo? Considerando el día, la semana, el mes, el año, el valor de apertura, el valor de cierre, el máximo del día y el mínimo del día. Considerando todo eso, yo quiero saber si el volumen de acciones fue anormalmente alto o anormalmente bajo. Considerando eso, no solo la media de todas las acciones del volumen del día, no solamente eso, sino considerando todo lo demás. Ustedes imaginen la cantidad de cálculos manuales que tendría que hacer. No, hombre, no. Para eso está Python, hombre, para eso está Python. Aquí venimos, miren, que no les estoy mintiendo. Estoy sacando los datos directamente de Yahoo. Esto no es un documento CSV, ni un Excel, ni nada por el estilo. Yo empiezo a preparar los datos, hago mis análisis, separo las columnas porque quiero saber si hay patrones por mes, por día, por año, etcétera. Y aquí tiene el precio de apertura, el máximo del día, el mínimo del día, el precio de cierre ajustado y el volumen de acciones. Si yo quiero saber cuándo el volumen de acciones operado en el día era normalmente alto o normalmente bajo, sabiendo todo esto. Bueno, pues yo ejecuto mi script de Python. Aquí está mi script de Python. 2 líneas de nada. 2 líneas de nada. Y esto me resulta una tabla que incluye un par de columnas nuevas, en este caso esta, ¿ok? Que me da un valor 0 o 1. Si es 0, es que está dentro de la normalidad. Si es 1, es que está fuera de la normalidad. Y en este caso, yo estoy señalando, a ver aquí, quiero saber cuándo está un 10% fuera de la normalidad. ¿Por exceso o por defecto? Y estoy usando un algoritmo potentísimo, bueno, concretamente un modelo, no es un algoritmo, un modelo que se llama Isolation Forest. Es potentísimo y para mí es de lo mejor que hay en detección de anomalías. Pues sencillamente expando mi tabla, analizo las columnas, las opero, etcétera, 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 convierto de nuevo la fecha y hago mi análisis con un sencillo gráfico nativo. Este es siempre un gráfico nativo, pero ahora yo tengo la columna adicional, ¿dónde está? Aquí, esta es, y que es la columna anomalía, que es 0 o 1. Y donde yo puedo determinar cuando es una anomalía, lo he puesto en rojo, para que se vea claramente cuando hay una anomalía. Yo puedo ver aquí, ahí está. Cuando es una anomalía, es cuando el volumen es anormalmente alto o es anormalmente bajo. En este caso parece esto una anomalía, pero no lo es, porque ese día puede ser que el precio de apertura, el de cierre, el mínimo y el máximo estaban en los parámetros normales que debían estar para que se operasen en ese volumen de ese día. ¿Y qué me hizo este análisis a mí? Yo lo siento porque como yo vengo del mundo de las finanzas y yo he sido operador de mercado financiero, pues más o menos siempre me interesan estas cosas, ¿no? Bueno, pues descubrí que todos estos días, donde estaba la barra roja, por ejemplo, este día,
el 20 de agosto del 2021, viernes, era el día de cierre de la liquidación de muchos planes de pensiones en Estados Unidos. Entonces se vendieron muchas acciones, se transaron muchas acciones y ese día era una anomalía dentro de la operación del mercado. Con lo cual eso me puede dar una información adicional que un gráfico jamás me va a dar. Y me puedo entender por qué ese día el mercado funcionó de una manera anormal, por ejemplo, ¿no? Y podríamos sacar muchos casos de negocio y muchas aplicaciones en este sentido. Bueno, y hasta aquí mi presentación. Hasta aquí mi presentación. He tratado de no ocupar mucho tiempo, pero ya concluí mi presentación. Y si tienen alguna pregunta o algún comentario, no duden en hacerlo aquí en el chat, que yo estoy pendiente. Uy, se desconectó. Hola, Pablo. Muchas gracias, Pablo. Pablo, ahí está justo Keila. Keila, adelante, dale. No, problemas técnicos por acá. Nada, no te preocupes. A ver, por aquí han estado comentando los chicos. Están bastante agradecidos, la verdad que sí, has dado bastantes datos bastante importantes, Pablo, se agradece. Por aquí no veo ninguna pregunta en el chat. No sé si aquí los chicos en presencial tienen alguna duda que desean que transmita a Pablo. El problema es que no terminó de exponer. Sería si nos podrían hacer el favor de la última parte. A ver. Pues no sé si esto se va a poder. No sé si se puede. Nos quedamos hasta la parte en la que estaba presentando. A ver. 3568, un momento. 3568, 2196. Un momento, Pablo, sorry por las... Descuida. Demora. Ya. A ver. Ya. Por aquí los chicos dicen si un favor podrías repetir los últimos 2 minutos así de cierre que estabas dando, porque se entrecortó aquí la presentación. Por favor. Los últimos 2 minutos. Sí, más o menos fue lo que te perdimos. Sí, a partir de... ¿Qué fue lo último que vieron? Un gráfico de barras, así donde estabas mostrando los okay. picos que había habido en el mercado. Sí, voy a compartir la pantalla nuevamente. A ver. Ya está, genial. Vale. Gracias. Sí, lo que estaba mostrando era un gráfico de barras, con ahora incorporando la nueva columna que define cuándo es una anomalía el volumen de transacciones y cuándo no lo es. Entonces, si yo expando este gráfico de barras, yo puedo ver cuando es una anomalía que está marcado en color rojo y el resto son transacciones que están dentro de la normalidad. Posiblemente a simple vista podríamos decir que esto puede ser una anomalía o esto puede ser una anomalía, pero puede ser una anomalía con respecto a una sola dimensión, que es la media de todos los volúmenes de transacciones diario. Pero no estoy considerando solamente la cantidad de volumen diario. Estoy considerando también el día, la semana, el mes, el precio de apertura, el precio de cierre, el mínimo y el máximo del día. Todo a la vez, todo a la vez. Entonces, este punto, por ejemplo, no es una anomalía,
porque a lo mejor, digo, no lo sé porque no he hecho el análisis, yo me fío del modelo, el modelo estadístico, porque a lo mejor el precio de cierre, apertura y todo eso, el mínimo y el máximo del día, pues eran los adecuados para que se produjese ese volumen de transacciones en el mercado financiero. Así que esto me ayudó a ver cosas, por ejemplo, que en un análisis normal y corriente pues no se podrían detectar tan fácilmente, ¿no? Aparte de la cantidad de aplicaciones que tiene la detección de anomalías en analítica avanzada. Eso fue lo último que estaba presentando. Acércate un poco, ¿sí, no? Por si acaso. Ya, aquí... A ver, ya. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Hombre, amigo Renzo. ¿Qué tal, Pablo? Bien. Pablo, te digo frente a lo que explicaste en Power Query. En realidad, quería saber, ¿no? Si quisiéramos de repente aterrizar en números, ¿qué tanto más productivo es Python sobre Power Query? ¿Por 7, por 5, por 4, por 3? ¿No? Si tenemos algún estimado, o de repente, no, es casi lo mismo. ¿A qué te refieres? Porque... o sea, toda la parte de transformación de datos, ¿no? Limpieza. Podría ser Python, pero ¿qué tanto ganas en recursos o de repente qué tanto ganas en velocidad sobre ello? ¿Comparado con M? Comparado con M. Comparado con M, yo puedo hacer muchas cosas con Python o con R que no se puede hacer a día de hoy con M. En conectar a fuentes de datos, que a día de hoy con M no es posible, o con Power Query no es posible, y hay transformaciones que a día de hoy no se pueden hacer con M. Y si quieres saber más, anoche precisamente di una presentación de transformación de datos con el Power BI User Group de Panamá. La grabación está por ahí y te recomiendo que le eches un vistazo, porque vas a ver cosas que no se pueden hacer con M, amigo. Vale, está bien, Pablo. Gracias. De nada, con gusto. Genial. Gracias. Bueno, me parece que ya no hay más dudas por acá. Muchas gracias, Pablo, por darnos este pequeño espacio, por compartirnos todo este tema que la verdad que ha sido bastante productivo, y sé que para quienes no hayan podido acompañarnos quizás puedan revisar más tarde la grabación. Un gusto tenerte por acá y esperamos pues volvernos a ver en otra oportunidad. Con gusto, el gusto es mío y gracias a todos vosotros por la invitación y con gusto, pues si puedo, cuando pueda, pues encantado de participar con vosotros. Genial. Muchas gracias, Pablo, que te vaya bien. Hasta luego. Chao.